Buenas tardes. Bueno, hemos estado platicando ya un par de clases acerca de los requisitos de la demanda. Habíamos hablado ya hasta el punto de empezar a platicar de las pruebas, pero antes de continuar, no sé si hay alguna duda de lo anterior. Bueno, entonces vamos a seguir. Solo en cuanto a los hechos, hay algo que está implícito en todo lo que platicamos, pero que prefiero decírselos expresamente, y es que cuando uno hace su narración de hechos, no está escribiendo un telegrama. Entonces hay que recordar que tenemos que partir del punto de que suponemos que el juez no conoce absolutamente nada sobre el caso, y aunque lo conociera, no puede hacer uso de ese conocimiento privado. Entonces hay que contar la historia completa, y dijimos que también hay que ir argumentando para convencer al juez de que nosotros somos quienes tenemos la razón. Y eso no se puede hacer en un espacio tan reducido. Obviamente no hay una extensión mínima que uno pudiera decir, o una extensión ideal, todo depende de cada caso, pero sí, digamos, se los digo porque muchas veces se ven trabajos de los alumnos que en 1 o 2 párrafos quieren expresar todos los hechos, y eso sin necesidad de leerlo, evidentemente la narración de hechos es incompleta. A lo mejor puede haber una demanda así, si es una demanda por la que se promueve un juicio ejecutivo o una cosa por el estilo, que es más sencilla, que ya van a ver ustedes en su momento por qué, pero en un proceso de conocimiento la narración de hechos debe ser suficiente. Tampoco estar repitiendo 10 veces la misma cosa ni estar, como les decía en su momento, abundando en hechos que no son conducentes al caso, pero sí una narración completa de los hechos. Ahora sí, retomando el tema de las pruebas, habíamos platicado sobre cómo está ofrecida la declaración de las partes en este caso, y platicamos entonces sobre la declaración de testigos. Como ven, les decía en la clase pasada que, a excepción de los documentos de los cuales ya vamos a platicar, los restantes medios de prueba se ofrecen de una manera bastante general, porque el momento de ya entrar en detalles, por ejemplo aquí en esta declaración de testigos, el momento de decirle al juez quiénes son los testigos, qué interrogatorio, sobre qué interrogatorio van a declarar, etc., es el momento de proposición de la prueba. Pero no me hace favor de apagarse la luz. Gracias. Entonces, en la declaración de testigos simplemente dice acá cuyos nombres e interrogatorios sobre el que deberán ser examinados porque tenemos en el momento procesal oportuno. Dictamen de expertos, para lo cual en el momento procesal oportuno será propuesto el experto de nuestra parte, así como los puntos sobre los que solicitamos que verse el dictamen. Todas son así de generales, medios científicos de prueba, los cuales serán propuestos en el momento procesal oportuno. Reconocimiento judicial que deberá llevarse a cabo sobre cosas y lugares que interesen al proceso, especialmente sobre el lugar en el que ocurrió el hecho de tránsito que origina la presente demanda, de conformidad con los puntos que proponemos en el momento procesal oportuno. Documentos. Y aquí sí ya vemos la necesidad de una individualización bastante a detalle. Entonces dice por acá, por ejemplo, fotocopia simple del certificado de propiedad del vehículo, número tal, de fecha tal, que ampara la propiedad del vehículo, origen microbús, y están todos los datos del vehículo, el número de chasis de motor, de qué tamaño es el motor, las placas, todo. Fotocopia simple de la tarjeta de circulación de vehículos, número correspondiente al vehículo, igual están todos los datos de identificación de ese vehículo. Fotocopia simple del recibo de caja, número tal, fecha tal, emitido por tantos quetzales. Fotocopia simple de la factura cambiaria libre de protesto, número de fecha emitida por tantos quetzales. Y así se detalla cada uno de los gastos. En la demanda real habían como 20 de estas facturas. Obviamente, no ocupar espacio aquí, pues la idea es lo mismo, siempre incluir todos los datos que tengamos acerca de cada uno de los documentos. Lo mismo con las certificaciones de nacimiento, certificación de la partida de nacimiento, número tal, folio tal, libro tal de nacimientos. En ese tiempo todavía del registro civil de la Municipalidad de Guatemala, departamento de Guatemala, ahora saben ustedes que es el registro civil de las personas.
Ojo con eso, que a raíz de la ley del Registro Nacional de las Personas, muchos incurren en el error de identificar estas certificaciones de nacimiento, de matrimonio, etc., como emitidas por el Registro Nacional de las Personas. El Registro Nacional de las Personas no hace operaciones en cuanto al estado civil de las personas ni de certificaciones. El Registro Nacional de las Personas emite sí el documento personal de identificación, pero todas estas certificaciones las emiten dependencias del Registro Nacional de las Personas, que es el Registro Civil de las Personas, el Registro Civil de las Personas de la localidad que sea, así se llama. Entonces, de la misma forma se detallaría cada uno de las certificaciones de nacimiento de los menores, luego una certificación total del expediente del proceso penal, y finalmente, dentro de los documentos también, los informes, que deberán solicitarse a los lugares que indicaremos en el momento procesal oportuno, de conformidad con los puntos que en dicho momento propondremos. Entre otras cosas, con un informe que se aprobaría, esto no corresponde a la demanda, esto es anotación mía para ustedes, entre otras cosas, con un informe se aprobaría la propiedad del vehículo con el que se tuvo el accidente, porque difícilmente se tendría copia de la tarjeta de circulación o del título de propiedad. Además, en este caso en particular, con ese informe podríamos probar también cómo estaban las vías ahí, quién tenía el derecho de vía, etcétera, en ese lugar donde ocurrió el accidente. Y finalmente, presunciones. Las presunciones legales humanas que los hechos probados se derivan. Como ven, en este caso se ofrecieron todos los medios de prueba y también fue una de las razones por las que escogí para que vieran la generalidad con la que se ofrecen los restantes medios de prueba. Como les decía en la clase pasada, uno no debe ofrecer todos los medios de prueba simplemente porque a lo mejor me va a servir cualquiera de los 7 que contempla el artículo 128 del código, sino que debe ofrecer de esos los que luego de haber analizado ya determinemos que son los que le van a servir para probar aquellos hechos que eventualmente va a tener que probar en el proceso. Entonces, en este caso, si están ofrecidos todos esos medios de prueba, como les decía en la clase pasada, que se determinó que todos iban a servir. Como les decía, en el caso particular, como medio científico de prueba, se podría pedir una reconstrucción de los hechos, un examen de expertos, que los expertos opinarán sobre cómo se produjo el accidente o a qué velocidad iban los vehículos, etc. Entonces, pero si hay medios de prueba que no vayan a servir, simplemente no se ofrecen. De todos estos que ustedes ven aquí, bueno, los informes, creo que no les hice la acotación, que es parte de los documentos también, dentro del medio de prueba de documentos, están contemplados los informes. Entonces, de todos esos medios de prueba, sí, por supuesto, siempre hay que hacer el análisis para determinar qué medios de prueba son los que se van a necesitar. Y recomendable también, muchas veces uno no lo hace, pero que sea recomendable, es por separado de la demanda, en un documento aparte que uno incluya dentro del folder donde va a guardar todos sus documentos relacionados con el caso, debería uno tener algunas anotaciones respecto a estos otros medios de prueba que ofrecemos de esa forma tan general aquí en la demanda. Porque digamos, con los documentos como los ofrezco de forma tan individualizada, cuando llegue el periodo de prueba, y si no hay pierde, al proponer los medios de prueba, simplemente copio los que tenía ofrecidos en la demanda, los pego en el memorial de proposición de prueba y se acabó. Siempre y cuando hay que tener el cuidado de las fechas. Muchas veces en el ofrecimiento de pruebas uno dice factura de fecha tal del año en curso, y luego resulta que cuando ya estamos proponiendo el medio de prueba, cuando ya estamos en periodo de prueba, es 3 años después. Entonces siempre hay que tener el cuidado de revisar el tema de las fechas, y ya no va a ser del año en curso, sino del año 2013, por ejemplo. Entonces, pero les decía, con eso no hay pierde, pero en cuanto a todos estos, yo en el momento que hice la demanda, tuve que haber hecho un análisis de qué era lo que, por lo menos una cuestión más o menos general, de qué era lo que me interesaba en cada uno de esos medios de prueba. Entonces, en este documento aparte, uno debería hacer unas anotaciones en el sentido de a qué instituciones les va a pedir informes, por ejemplo, sobre qué puntos van a versar esos informes,
más o menos en líneas generales qué es lo que va a preguntar en la declaración de las partes, quiénes podrían ser los testigos, qué es más o menos lo que se les va a preguntar, etc. Entonces esto sirve para, si uno mismo sigue siendo el abogado del caso, cuando llegue el momento de la proposición de las pruebas, pues el análisis respecto a qué era lo que yo quería probar y con qué lo quería probar ya está hecho. Entonces simplemente ya no tengo que volver a hacer el análisis, sino ya materializar mi proposición de pruebas. Y por el otro lado, si el cliente cambiara de abogado, pues al nuevo abogado se le facilita determinar cuáles eran mis ideas cuando yo hice esta demanda. Entonces, en cuanto a esos medios de prueba, como les decía, todo depende del análisis que yo haya hecho para determinar cuáles voy a ofrecer. Pero uno casi siempre debería ofrecer 4 cosas. Primero, documentos. Uno siempre debe tratar de aportar prueba documental del proceso. Entonces, en la medida de lo posible, hay casos en los que definitivamente no hay documentos que prueben los hechos que eventualmente van a ser controvertidos, y si es así, ni modo. Pero en la medida de lo posible, uno siempre debería tratar de acompañar documentos. Porque nosotros todavía somos mucho de la cultura del papel. El proceso es escrito, lo mismo que el proceso es escrito, o una consecuencia de que el proceso sea escrito, es que aunque no necesariamente debe ser así por regla jurídica, si el juez por inclinación humana tiene cierta tendencia a darle validez o más validez a la prueba que esté a través de un documento. Sí saben ustedes que si hay una norma en el Código de Procedimiento Civil Mercantil que dice que los documentos autorizados por notario o funcionario de empleo público producen fe y hacen plena prueba. Los otros, los que no tienen esas características, no producen plena prueba, los tiene que analizar el juez de conformidad con la sana crítica. Pero aún así, normalmente el juez tiende a darle más validez a los documentos. Entonces, siempre hay que tratar de ofrecer documentos, de acompañarlos, por supuesto, cuando eso sea posible. Incluso la ley dice que en el artículo 107 del Código, el actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que funde su derecho, para que vean ya el mismo reflejo, que la ley no lo dice expresamente, pues sí hay por ahí un trasfondo de que los documentos tienen bastante peso. Entonces, en la medida de lo posible, hay que tratar de ofrecerlos, de aportarlos. ¿Sí? Quería preguntar, en los casos de documentos que, por ejemplo, está la firma legalizada, obviamente la firma y pues, el contenido no hace demandar, también produce plena prueba. No. Se produce plena prueba en cuanto a la legalización de las firmas. Entonces, hay una plena prueba de que usted sí firmó el documento, sí lo firmé yo, porque el notario legalizó que esas son nuestras firmas. Por supuesto, salvo que hubiera una prueba en contrario que estableciera que la firma de usted o la mía no son. Pero en principio hay una plena prueba en cuanto a eso, en cuanto a la validez de las firmas. Ya en cuanto a qué es el contenido del documento, pues ya es otra historia. Pero sí le funciona para darle un mayor grado de certeza al documento, porque si digamos yo la voy a demandar a usted y como prueba voy a acompañar un documento privado que tiene firma legalizada, entonces si tengo una plena prueba de que esa firma que está ahí es la suya, pues entonces eso ya presupone que existía una voluntad suya en cuanto a lo que consta en ese documento. Ya por supuesto podrá haber alguna discusión de usted en cuanto a que si no entendió bien las cláusulas del documento, que su intención fuera otra, etc. Pero entonces tendría que probar esos elementos. Pero en principio, si ya logré establecer que sí esa era su firma, entonces se presupone que lo que consta antes de la firma es la expresión de la voluntad suya. Entonces, decíamos, deberíamos tratar de ofrecer siempre documentos. Hay otras dos que en muchos casos sirven y que por lo tanto uno debería ofrecerlas siempre,
que es la declaración de las partes, y dentro de los documentos, los informes. Porque en cuanto a la declaración de las partes, en principio, se supone que yo lo normal es que sí vaya a necesitar pedirle declaración a la otra parte. A lo mejor resulta que por la postura procesal que adoptó la parte demandada ya no es necesario, porque reconoció aquellos hechos que a mí me interesaba probar con esta declaración. Pero yo debería ofrecerla siempre. Si ya no es necesario, pues simplemente ya no la propongo, pero siempre ofrecerla. Y los informes que forman parte de los documentos, pues igual normalmente en cuanto a los hechos controvertidos siempre va a haber algo que a mí me pudiera servir que me informe, y es que el código en su artículo 183 hace referencia a informes que se le pueden pedir a oficinas públicas o instituciones bancarias, pero en realidad por extensión y por unas normas constitucionales que están involucradas, se le puede pedir un informe a cualquiera. Entonces, un informe normalmente me va a servir en el proceso, que si es esto que ya platicamos aquí, o que si voy a embargar unas cuentas y quiero pedir un informe de cuánto fue que se embargó, muchísimas cosas pudiera yo necesitar un informe, entonces normalmente debería ofrecerse. Y luego las presunciones, que ese es un tema que está a mi criterio mal regulado, porque las presunciones en esencia ni siquiera son medios de prueba. La ley dice, hay dos tipos de presunciones: las presunciones legales y las presunciones humanas. Entonces, ¿qué es la presunción legal? La presunción legal es una norma jurídica que me dice, si está probado el hecho A, vamos a entender que ocurrió el hecho B. Entonces, en realidad no es un medio de prueba, es una norma jurídica en la que yo estoy tratando de adecuar lo que pasó en el caso concreto con el supuesto de hecho y ver que se aplique la consecuencia, nada más. Y las presunciones humanas es un puro desarrollo intelectivo que hace el juez, tampoco son un medio de prueba, es un desarrollo intelectivo que hace el juez a partir de los medios de prueba. Pero siempre deberían ofrecerse las presunciones, porque ese desarrollo intelectivo siempre lo va a tener que hacer el juez, y como la ley lo contempla como medios de prueba, pues así hay que ofrecer. En cuanto a todas las demás, como les digo, dependerá del análisis que se ha hecho. ¿Se quería decir? Sí, en la anterior, de los informes. Ajá. Los informes sí encuadran dentro de la prueba documental. Por los documentos, sí. Pero, entonces, ¿por qué en ese caso no estaba especificado, no estaba individualizado? Pero son esos informes que se pueden... Ajá, porque no es un documento que tenga usted en su conocimiento, digamos, en este momento. Y todavía para terminar de afinar la prueba, digamos, depende usted de qué es lo que vaya a decir la otra parte. Porque a lo mejor la otra parte, por ejemplo, reconoce que sí es propietaria de este vehículo, entonces ya no necesito pedir el informe de vehículo. Entonces, en cuanto a los informes, sí reservamos para después su proposición ya adecuadamente individualizada. De hecho, la norma permite, la norma relativa a los informes es bien general, porque permite incluso que el propio juez pidiera de oficio los informes. Si el juez de oficio la solicitud de parte, puede pedir a cualquier oficina pública o institución bancaria las informaciones descritas relativas a actos o documentos de dichas oficinas que sea necesario incorporar al proceso. Es una cosa bien general. Entonces, aunque forma parte de los documentos, no lo ofrecemos con esa individualidad con la que se ofrecen los documentos correctos. ¿Sí? Y el juez puede pedir los informes aunque no se lo hayamos pedido. Sí. ¿Y si lo hace? Normalmente no. Es como el reconocimiento judicial, que también lo puede practicar de oficio, normalmente no lo hace. ¿Sí? Las presunciones usted comentaba que siempre deben solicitarse. Se puede ofrecerse, sí. Pero en caso de que no se ofreciera, no pasaría algo. Lo que pasa es que aquí cuando uno empieza acá, hay que pensar en grande. Entonces,
cuando usted piensa en grande, tiene que tener en cuenta que eventualmente el proceso va a llegar hasta el punto en que el juez dicte su sentencia. Y en su sentencia el juez podría efectivamente aplicar estas presunciones que a usted le interesarían, o podría ser que no. Si el juez no aplicara una determinada presunción, sobre todo si es una presunción legal, una presunción humana es bien complicada, porque digamos algo que pasó a usted le puede dar una idea y me puede dar una idea distinta. Entonces, decir de esto como humano que es el juez tuvo que haber inferido este otro hecho es un poco difícil, pero sobre todo con las presunciones legales, usted como motivo como uno de sus agravios que expresa ante la sala podría decir, mire, sala, aquí quedó probado este hecho y de conformidad con tal norma jurídica el haberse probado este hecho implica que se tenga por probado este otro. Y yo, si no las ofreció, podría de todos modos hacer ese razonamiento, pero obviamente su razonamiento queda mucho más blindado y mucho más sólido si usted complementa eso diciendo, yo en su momento ofrecí las presunciones legales como medio de prueba y en el periodo de prueba propuse las presunciones legales, y entonces el juez tuvo que haber tomado en cuenta esa presunción legal. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos claros con las pruebas? ¿Sí? Con los testigos, no sé si es una cuestión técnica, pero no se puede ofrecer una vez el nombre y los datos de los testigos. Si usted quiere, sí. No tiene mucho sentido, porque no hay algo que usted gane con eso. Y digamos que como estrategia incluso es más conveniente si usted se puede reservar los nombres de esos testigos que se lo reserve, porque así evita que incluso que la otra parte vaya a platicar con esos testigos y etc. Y entonces, sí. Tengo una pregunta. ¿La tacha de testigos en qué momento procesal entraría? Eso es durante el periodo de prueba. La ley ni siquiera establece un plazo, digamos, dentro del cual usted pudiera tachar a los testigos, pero es una vez que el testigo ha declarado. Entonces, una vez que se admitió la declaración del testigo, usted puede probar acerca de la idoneidad del testigo. Entonces, de la petición tenemos peticiones de trámite y tenemos peticiones de fondo. En los artículos 61 del Código y en el 106, en ambos está el tema de la petición. Si vamos al 106 primero, recordamos que las características generales que deben revestir esos 4 requisitos de la demanda es que se fijen con claridad y precisión. Entonces dice, en la demanda se fijarán con claridad y precisión la petición, que es el último. Y en el 61 dice, sexto, la petición en términos precisos. Si vemos los otros, el fundamento de derecho y los hechos, se repiten en el 61 también, pero ahí no recalca el tema de la precisión. Dice el inciso tercero, relación de los hechos a que se refiere la petición, y luego el cuarto, fundamento de derecho en que se apoya a la solicitud citando las leyes respectivas. Pero en la petición sí recalca la petición en términos precisos. Y eso es porque, en cuanto a todos los requisitos de la demanda, es importante, como dice el artículo 106, que se fijen con claridad y precisión, pero es especialmente importante en la petición. Y dentro de esa petición es más especialmente importante en cuanto a la petición de fondo, porque como les decía, todo el proceso se está tramitando para que el juez emita un pronunciamiento en cuanto a esa petición de fondo. Entonces, si la petición no está en términos precisos, de tal manera que no fui capaz de darle a entender al juez qué es lo que yo quiero, pues qué pronunciamiento puede emitir el juez a ese respecto. Sobre todo porque el pronunciamiento del juez debe ser concurrente con lo que había pedido.
el artículo 26 del código dice: el juez debe dictar su fallo congruente con la demanda. Lo que no nos interesa en este momento, pero el fallo congruente con la demanda debe resolver en concordancia con lo que había pedido. No puede el juez, si mi petición está mal hecha y yo pedí algo distinto de lo que pareciera ser mi intención, el juez no puede interpretar cuál fue mi intención y resolverme eso, si no tienen que resolver qué fue lo que yo pedí. Incluso lo confirma la ley del organismo judicial cuando dentro de los requisitos de la sentencia dice en su artículo 147: las sentencias se redactarán expresando la parte resolutiva que contendrá decisiones expresas y precisas congruentes con el objeto del proceso. Entonces es importantísimo aquí el tema de la precisión. En la demanda, que son los requisitos que estamos viendo, siempre voy a tener peticiones de trámite, peticiones de fondo. Y lo mismo voy a tener en cualquier caso en el que pretendo que el juez emita un pronunciamiento de fondo. Entonces, en la contestación de la demanda, pues va a ser lo mismo, porque también estoy planteando mi postura para lo que pretendo que el juez resuelva en su sentencia. Si promuevo un incidente, pues también va a haber un pronunciamiento de fondo a través del auto que resuelva ese incidente, igual si evacuo la audiencia de ese incidente. En otros casos en los que no pretendo un pronunciamiento del juez de fondo, sino únicamente una cuestión de trámite, pues obviamente no tengo esa división de peticiones de trámite y de fondo. Así, por ejemplo, en las diligencias de prueba anticipada, o en la mayoría, según vimos en su momento, dijimos que no tenemos peticiones de fondo, a no ser en aquellas que se tramitan por el procedimiento de los incidentes. O en todo esto de las providencias precautorias tampoco hay una petición de fondo porque el juez no emite un pronunciamiento de fondo. O en las peticiones de puro trámite que yo vaya haciendo en el proceso, cuando le pido al juez que abra prueba del proceso, cuando le pido que señale dinero para la vista, en todos esos casos no tengo peticiones de fondo, son las peticiones de trámite. Pero aquí en la demanda sí tengo peticiones de trámite y tengo peticiones de fondo. Lo ideal es separar esas peticiones con subtítulos: petición de trámite, las que sean, de fondo, las que sean. No es obligatorio, se pueden hacer recorridos, pero a mí, sobre todo ahí en la petición, me parece un desorden hacerlo de esa forma. Creo que uno sí debería separar sus peticiones, cuáles son las de trámite y cuáles son las de fondo. ¿Vamos bien hasta aquí, amigos? Entonces, veamos más o menos cómo va esto. Petición 1 de trámite: que con el presente memorial y documentos adjuntos se inicie la formación del expediente respectivo. Aquí, a veces, o muchas veces me critican que yo soy muy formalista, porque incluso enseño que en cuanto a estas peticiones de trámite debe haber un orden. Pero en realidad esto tiene su razón de ser. Estas peticiones van en un orden específico, y van en un orden específico por una razón misma de desenvolvimiento del proceso. Entonces vamos formulando las peticiones, obviamente en el orden en el que las situaciones se van produciendo dentro del proceso. Entonces lo primero que pedimos siempre es que se forme el expediente, porque el expediente siempre se va a formar. Aun cuando me rechazaran la demanda, de todos modos se formó un expediente, le asignaron un número y una resolución y hay un expediente formado. Entonces por eso es que eso es lo primero que yo tengo que pedir. Luego decíamos, si yo comparezco en representación de alguien, al inicio, en la parte expositiva, lo primero que indico es hacer una referencia a esa representación, porque si yo estoy representando a esta persona, si no fuera por esa representación que estoy ejerciendo, yo no tendría por qué tener participación en el proceso. Entonces, cuando uno ejerce una representación, eso es lo siguiente que pide. En este caso, que con base en las certificaciones de las partidas de nacimiento que sean acompañadas, se reconozca la calidad con la que tomamos los dos primeros comparecientes, que son los padres de los menores. Lo siguiente es la dirección y procuración y el lugar para recibir notificaciones. Aquí por estilo
Entre esas dos no hay orden de prelación. Entonces, pudiera ser, si ustedes quieren, si las quieren hacer por separado, pudiera ser primero la dirección de procuración y luego por el lugar para recibir notificaciones, o al revés. Muchos acostumbramos a hacerlas juntas en una sola petición, que se tome nota de la dirección de procuración con los que actuamos, así como el lugar que señalamos para recibir notificaciones. Ahí sí es pura cuestión de estilo, si lo quieren hacer junto o separado, y si lo quieren hacer separado, cuál primero y cuál después, de esas dos, de la dirección de procuración y el lugar para recibir notificación. Lo siguiente, que se emita para su trámite en juicio ordinario de daños y perjuicios, la presente. Y esas dos las planteamos, bueno, esas tres que hemos visto hasta el momento, las planteamos antes de pedir que se admita para su trámite la demanda, porque estamos haciendo referencia al cumplimiento de requisitos formales. Es decir, si yo no señalara el lugar para recibir notificaciones, el juez tendría que rechazar mi demanda, igual que si no comparezco con el auxilio de abogado, igual que si no justifique mi representación. Entonces, todas esas cuestiones formales se piden antes. Muchos tienen la mala costumbre de pedir, de plantear como primera petición que se admita para su trámite la demanda, y no es correcto porque no hemos hecho referencia al cumplimiento de todas estas formalidades. Entonces dice que se admita para su trámite en juicio ordinario de daños y perjuicios la presente demanda promovida por estos fulanos, ambos del nombre propio como padres en el ejercicio de la patria potestad de los menores tales, y por la otra señora en nombre propio en contra de la entidad tal. Luego lo de la unificación de la personería, que es una cosa particular en este caso, porque no ocurre con mucha frecuencia que se tenga por unificada la personería de la parte actora en el presentado fulano de tal, que se place a la entidad demandada confiriendo la audiencia por el plazo de 9 días. Ya vamos a ver cuando veamos el desarrollo del juicio ordinario, que en el caso del juicio ordinario se emplaza a los demandados por 9 días. Que se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo, que como medidas precautorias se decreten las siguientes. Y entonces aquí podemos ir viendo de una vez los temas que vimos en su momento en cuanto a las medidas precautorias. Por ejemplo, el embargo con carácter de intervención de la empresa tal, propiedad de la entidad demandada, inscrita en el Registro Mercantil General de la República, el número tal, folio tal, del libro tal, de empresas mercantiles. Esos datos de registro van a servir para que se pueda anotar en el registro mercantil la existencia de la intervención. Sigue diciendo: para el efecto propongo como interventor al señor fulano de tal, a quien presentaré oportunamente al juzgado para la aceptación y seguimiento del cargo, y solicito que en la resolución que decrete la intervención se indiquen las facultades del interventor, que deberán ser las contenidas en los artículos 529 del Código Procesal Civil y Mercantil y 661 del Código de Comercio de Guatemala. Solicito asimismo que se guíe de despacho al registrador mercantil general de la República para la anotación de la medida. Como les decía en su momento, esa petición de la intervención lleva todos estos elementos. Gracias. Gracias. Creo que se estaba quedando sin baterías. Ahí estamos. Bueno, entonces, el embargo sobre el vehículo, todos los datos de identificación del vehículo, para el efecto deberán librarse del juicio respectivo al registro fiscal de vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, que oportunamente se abra prueba del presente juicio por el plazo de 30 días y que su oportunidad procesal se señale día y hora para la vista. Entonces, como vemos aquí, la idea con esta petición de trámite es, como su nombre lo indica, solicitarle al juez cómo pretendo que se tramite este proceso. Y les decía en su momento, para eso es que hacemos una indicación de cuál es la vía procesal que estamos seleccionando en este caso. Entonces, dependiendo de la vía procesal que se haya seleccionado, así van a ser las etapas procesales que se van a tener que diligenciar y sobre todo su duración. Y entonces el juez, con esa indicación que yo le hago
de la vía procesal seleccionada va a poder determinar si luego estas peticiones son adecuadas o no. Y entonces la idea aquí es tratar de plantear las peticiones que permitieran que se diligencien las etapas procesales que como mínimo se supone que deberían ocurrir en un proceso que vaya a llegar hasta sentencia. Si el proceso llega hasta sentencia, pues tiene que haber un emplazamiento a la otra parte. Ya que haga la otra parte dentro de ese emplazamiento, pues ya será problema de ella, pero tiene que existir ese emplazamiento. Llegado el momento tendrá que llegar a haber una apertura a prueba, ya sea porque la otra parte efectivamente contestó la demanda o porque no la contestó y si estamos siguiendo el juicio de su rebeldía, etcétera, pero siempre va a tener que haber un periodo de prueba. Terminado el periodo de prueba va a tener que haber un señalamiento de hora para la vista. Y ya las otras cosas que pudieran pasar, como por ejemplo si la otra parte planteara excepciones previas, eso es algo que yo no sé en este momento y es algo que no necesariamente va a pasar. Por lo tanto, yo en esta demanda no hago peticiones a ese respecto. Si la otra parte plantea sus excepciones previas, entonces va a tener que tener su petición de trámite de esas excepciones previas que se tramitan por el procedimiento de los incidentes, más o menos con una estructura similar a esta, por supuesto salvando las diferencias, pero la otra parte va a tener que hacer sus peticiones relativas a la tramitación de ese incidente. Entonces es algo de lo que yo en la demanda me preocupo. Yo sí pido que oportunamente se señale 10 horas para la